Vamos abriendo nuestras Biblias ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, para continuar con nuestra serie en el Evangelio según San Marcos, que también le hemos titulado Siguiendo al Hijo de Dios. La semana pasada hicimos una pausa justamente por nuestro aniversario, por la celebración de nuestro aniversario. Tuvimos un tema de acuerdo al aniversario, pero hoy retomamos nuestra serie, nuestro estudio aquí en el Evangelio según San Marcos. Así que permítanme orar para dejar este tiempo en las manos de Dios. Ora también en tu corazón, como siempre lo expresamos, para que no sea yo, para que sea Dios hablando a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí presentes, los que están escuchando este mensaje en el Zoom, o si lo llegas a escuchar después a través de alguna de nuestras redes sociales. Ora, tómate un tiempo para pedirle a Dios que Él hable a tu corazón y que te muestre específicamente qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que tienes que obedecer después de escuchar este mensaje. Recordando que el objetivo de la palabra no es llenarnos de conocimiento, obviamente, sino poder transformar nuestra vida y que podamos ser obedientes a lo que escuchamos. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Querido Padre, te damos tantas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Dios por todo este tiempo que hemos escuchado tu enseñanza a través del Evangelio según San Marcos. Gracias porque estoy seguro que tú has hablado en nuestra vida de diferentes maneras y hoy entramos a un punto clave ya en la última semana de vida y de ministerio de nuestro Señor. Y Dios, queremos hacerlo con un corazón muy sensible, deseoso de poder escucharte, anhelando, Dios, que tú hoy nos muestres algo que quizá no habíamos visto antes y sobre todo que nos muestres en nuestro corazón de qué manera podemos ser obedientes a tu palabra el día de hoy. Que no salgamos de este lugar, como dice Santiago, habiéndonos mirado en el espejo de tu palabra, considerando nuestro rostro normal, natural y olvidándonos de lo que tú nos quisiste decir, sino que prestemos atención al estar frente a tu palabra y que seas tú mostrándonos lo que quieres que sepamos el día de hoy. Ayúdanos, querido Padre, a ser obedientes a tu palabra, a no ser místicos y esperar revelaciones grandiosas, sino que a las mínimas cosas que tú nos pides que obedezcamos, que podamos hacerlo con una voluntad pronta. Oramos y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, como bien orábamos, estamos entrando ya prácticamente a la última semana de la vida y del ministerio de nuestro Señor Jesús, así que justamente estamos en una encrucijada, en un momento clave, en una parte climática de esta historia. Y bueno, a partir del capítulo 11 de Marcos hasta el final, pues prácticamente se va a tratar de esta última semana en la vida de nuestro Señor. Así que imagínate, si llevamos tantos meses estudiando 11 capítulos, la última semana de la vida de nuestro Señor nos va a llevar también un tiempo, pero con enseñanzas fundamentales para nuestra vida y para nuestra fe. Hay que recordar un poquito lo que veníamos hablando la sesión anterior. Veníamos cerrando el capítulo 10 y si tú recuerdas, se narra el último milagro de nuestro Señor, que yo mencionaba y decía, si yo hubiera sido nuestro Señor, mi último milagro quizás hubiera cerrado de la forma más espectacular posible o haciendo algún milagro o alguna señal que fuera totalmente diferente a lo que había venido haciendo anteriormente. Y sin embargo, bueno, nuestro Señor va a decidir terminar con un milagro que realmente no tiene mucho de sorprendente, que no es ni siquiera algo que no hubiese hecho con anterioridad, la sanación de un hombre ciego. Ya en muchas ocasiones nuestro Señor había sanado a personas que no tenían la vista, pero va a ser un pasaje interesante y va a ser un último milagro clave, porque de alguna forma nos va a transmitir o nos va a dar algunas evidencias de lo que es una verdadera conversión o una conversión genuina. Si recordamos la historia que veíamos hace algunos días acerca del ciego Bartimeo, entendiendo
que él entendía su condición, no solamente de ceguera física, sino que también era un ciego espiritual que no había entendido cuál era el propósito y cuál era el motivo por el cual Cristo había venido. No solamente él reconocía su condición, sino que clamó a Jesucristo, y no solamente clamó, sino que se convirtió. ¿Recuerdas ese pequeño detalle, pero tan significativo, de que Bartimeo, en el momento en el que nuestro Señor le sana, va a tomar su capa y ¿qué hace con ella? ¿Lo recuerdan? La va a arrojar, se va a deshacer de ella, porque esa capa o esa parte de su indumentaria, más que ser una prenda de ropa, era también un accesorio que estaba muy relacionado con las prácticas y con la celebración de rituales judíos. Sobre todo tenía que ver, esta prenda estaba muy relacionada con la oración dentro de la sinagoga. Así que este hombre se convirtió, y literalmente lo que él hizo al arrojar su capa fue negar aquello en lo cual él creía, renunciar a aquel sistema religioso o aquel sistema de creencias en el cual él había basado su fe, para adoptar una nueva fe, la fe en nuestro Señor Jesucristo, y creer en Él, no solamente como el Salvador, sino como Dios mismo. Porque, ¿recuerdas? Él se refiere a nuestro Señor como Hijo de David, haciendo una referencia a Cristo como Rey, pero también le hace una petición a este Rey que no cualquiera le haría a algún rey o algún mandatario. Le pide que recobre la vista. Así que no solamente lo veía como el rey prometido y profetizado en el Antiguo Testamento, sino lo veía como aquel Dios que era capaz de una manera sobrenatural de hacerle recuperar la vista, que probablemente la tenía, no se sabe, pero que probablemente ya veía y había perdido la vista por alguna circunstancia, ¿no? No solamente hablamos de su condición, no solamente hablamos acerca de su clamor a Jesús, no solamente hablamos acerca de su conversión, sino que terminamos el capítulo 10 hablando de su consagración, porque nuestro Señor le dice que se fuera. ¿Y qué hace este hombre? ¿Qué hace Bartimeo? Hace todo lo contrario. En vez de irse, él decide a partir de ese momento comenzar a seguir a nuestro Señor Jesús. Y qué concepto tan hermoso. Habíamos analizado que el hecho de seguir no era simplemente el hecho de acompañar a Jesús mientras él iba caminando, como cuando uno acompaña a alguna persona a algún lugar, sino que el hecho de seguir tenía que ver con estar de acuerdo con una misma forma de pensamiento, con una misma voluntad, con las mismas acciones. Así que en ese momento el ciego Bartimeo se convierte en un discípulo y regresa con Jesús alabando y glorificándole. Y ¿sabes qué interesante? ¿Y por qué hago un resumen de lo que vimos en la última sesión? Porque justamente la conexión con este capítulo 11 nos va a demostrar o nos va a plantear un escenario totalmente diferente. Capítulo 10 cierra con una genuina conversión, donde podemos ver evidencias palpables de que Bartimeo había entendido el Evangelio y había puesto su fe en Cristo. Pero cuando entramos en el capítulo 11, vamos a ver todo lo contrario, vamos a ver el lado opuesto. Bartimeo es el ejemplo de una conversión genuina con todas las evidencias palpables, pero en el capítulo 11 vamos a encontrar un grupo de personas que tenían mucho conocimiento acerca de Cristo, o suficiente conocimiento acerca de Cristo, que a simple vista hacen una manifestación de fe, pero que realmente su conversión no era conversión, sino que simplemente era conocimiento. ¿Por qué? Porque no hubo evidencias. Bartimeo tuvo muchas evidencias de que su conversión había sido genuina, pero el grupo de personas que vemos en Marcos capítulo 11 no va a dar evidencias de una conversión genuina, sino que solamente van a dar evidencias de cierto conocimiento acerca de nuestro Señor Jesús. Y dicho esto, una de las cosas que tendríamos que analizar, o una de las cosas que quizás tú tendrías que analizar mientras escuchas este mensaje, es de qué lado estarías. ¿Eres más parecido a Bartimeo dando evidencias de una conversión genuina, o eres quizás más parecido o parecida a la multitud que vemos en Marcos capítulo 11, que aparentemente conocían de Cristo, pero que realmente no dieron las evidencias de una fe verdadera o de una fe genuina? Así que tal pareciese que
capítulo 10 y capítulo 11 no hay una conexión, pero hay conexiones, y una de las conexiones va a ser justamente esto, ¿no? La evidencia de una conversión genuina, un grupo de personas que evidenciaron que tenían conocimiento, pero que no habían experimentado en su vida una conversión genuina. Así que te invito entonces a que puedas abrir tu Biblia ahí, como te decía, Marcos capítulo 11. Vamos a estar leyendo el pasaje, es un pasaje hermoso, es un pasaje interesante, y después vamos a ir analizando un poquito algunos versículos y un poco las enseñanzas de la porción de hoy. Dice así Marcos capítulo 11, a partir del versículo 1, dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis a ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadle y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recado del camino, y le desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Versículo 7: y trajeron al pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre de nuestro Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y hasta ahí los pasajes que vamos a estar analizando en estos próximos minutos. Comenzando ahí en el versículo 1, se mencionan algunos lugares, y es importante que siempre tengamos en mente la geografía bíblica. Quizás algunos de ustedes ya están familiarizados, pero es muy importante que siempre recordemos y que tengamos en nuestra mente la imagen de la geografía bíblica y de los lugares donde se fueron desarrollando todas estas historias. Si lo recuerdas, yo lo voy a hacer como si ustedes lo estuvieran viendo de frente, tal cual como si ustedes estuvieran viendo el mapa de Jerusalén. Tenemos en la zona de arriba, tenemos el mar de Galilea, tenemos el río Jordán, que son las mayores referencias, y abajo tenemos el mar muerto. Mar de Galilea, río Jordán, mar muerto. De este lado tendríamos el mar Mediterráneo, y de este lado tendríamos lo que era Babilonia y el antiguo Oriente, ¿no? Así que aquí se mencionan algunos lugares. ¿Tú recuerdas cuando comenzamos a estudiar los hechos y el ministerio de nuestro Señor Jesús? Él comenzó en esta parte de arriba, muy cercano al mar de Galilea, y estuvo en esas regiones. Los primeros milagros los desarrolló ahí, y después lo que hace nuestro Señor Jesús va a descender, va a ir hacia el sur y va a comenzar a ministrar. Mar de Galilea va a estar en este lado del río Jordán, en la región de Judea. Después va a cruzar el río Jordán, y de este lado nosotros tendríamos lo que sería la región de Decápolis. ¿Recuerdas el endemoniado gadareno? Va a bajar, y después en esa parte abajo de Decápolis, de este lado del río Jordán, vamos a encontrar la región de Perea. Aquí se mencionan algunos lugares. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, lo que tenía que hacer nuestro Señor, de la región de Perea, tenía que cruzar el río Jordán, y cruzando el río Jordán encontramos la región de Jericó, que fue lo que estudiamos la sección anterior. Y entonces, yendo hacia ese mismo lugar, encontramos Jerusalén un poquito más
al este del río Jordán. Ahora bien, está Perea, está el río Jordán, está Jericó, acá está Jerusalén, y todo lo que vamos a estar estudiando en estos versículos se sitúa más o menos en medio de Jericó, que es lo que estudiamos al final del capítulo 10, y Jerusalén, que es donde se sitúan los siguientes versículos, ¿no? Así que esto es para que tengamos una idea. Iban camino a Jerusalén. Dice junto a se mencionan dos lugares, se menciona la ciudad de Betfagé y la ciudad de Betania. Estas dos ciudades eran ciudades que estaban muy próximas. La ciudad o el nombre de Betfagé significa, el nombre de Betfagé significa casa de los higos verdes, haciendo una referencia quizá al tipo de producción agrícola que se daba en ese lugar, casa de los higos verdes. Y después estaba muy cerquita ahí este lugar conocido como Betania. Betania, el nombre de Betania significa casa de frutos, ¿sí? Aquí te darás cuenta algunas cosas interesantes. Las dos ciudades se traducen como casa de los higos verdes o casa de frutos, porque la partícula Bet de estas dos ciudades, Betfagé o Betania, significa justamente casa. Como quizá también recuerdas, ¿qué otra ciudad comienza con esta misma partícula Bet? Betsaida, ¿cuál otra? Hay una muy famosa, que significa casa de pan, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente tiene que ver con los nombres, y los nombres, como te digo, eran muy descriptivos de lo que sucedía en esta región. Así que evidentemente esta región, tanto la región de Betfagé, muy caracterizada por la siembra y la cosecha de higos, y la ciudad de Betania, que se daban otros tipos de frutos. Pero eran ciudades que estaban muy cerquita, que estaban a unos pocos kilómetros de distancia, aproximadamente a unos 3-4 kilómetros ya de llegar a Jerusalén, ¿no? Entonces, dice que este lugar está frente al Monte de los Olivos. Esto estaba, digamos, tendríamos Betfagé, un poquito más abajo tendríamos la ciudad de Betania. Por aquí, digamos, tendríamos Jerusalén, y entre Jerusalén y Betfagé estaba justamente el Monte de los Olivos. De hecho, lo que sucedía es que la ciudad de Betfagé estaba como en una planicie. Los discípulos tenían que subir junto con Jesús el Monte de los Olivos, y cuando subían al Monte de los Olivos, desde ese monte, desde ese punto alto, se alcanzaba a ver la ciudad de Jerusalén. Pero estando en Betfagé, por el Monte de los Olivos, era imposible ver la ciudad de Jerusalén. Para que, te digo, tengamos un poquito noción de geográficamente en dónde estábamos hablando. Así que Jesús, dice ahí el versículo 1, que envió a 2 de sus discípulos, y ya vamos a ver un poquito a qué fue a lo que los envió. Pero poniéndonos un poquito en el contexto, en cuanto a tiempos, ya hablamos del contexto geográfico. En cuanto al contexto de tiempo, estamos hablando del año 30, aunque siempre hay diferentes versiones y hay diferentes opiniones, pero la mayoría coinciden en que estamos hablando en el año 30. Y cuando el libro de Marcos no da muchos detalles, pero si tú lees el mismo pasaje o la misma historia en el libro de Juan, podemos entender y podemos trazar exactamente día por día qué es lo que iba sucediendo en estos últimos días o en esta última semana de nuestro Señor Jesús. Cuando sucede específicamente, cuando llegamos aquí al primer versículo de Marcos capítulo 11, era un día, esto a lo mejor a muchos les va a sorprender y no tenemos tiempo de estudiarlo ahorita, pero cuando Jesús hace esta entrada triunfal, era un lunes del mes de Nisan, ¿no? Así que lo que realmente nosotros conocemos o expresamos como el Domingo de Ramos, realmente tendría que ser el lunes de Ramos. Ahorita no tenemos tiempo para hacer el desglose y cómo llegamos a esta conclusión de que realmente era un día lunes, pero si alguno tiene dudas o quiere saber más cómo podemos llegar a la conclusión de que era día lunes y no domingo, bueno, con gusto pueden preguntarnos, ¿no? Pero esto sucede justamente en un día lunes del año 30 del mes de Nisan.
La palabra Nisan o el mes de Nisan significa retoño o primer brote. ¿Por qué se le llama el mes de Nisan? ¿Por qué se le llama de rebrote o de retoño? Porque si nosotros nos remontamos al Antiguo Testamento, cuando Israel estaba esclavo en Egipto por ese periodo de aproximadamente 400 años, y Dios a través de Moisés va a liberar a su pueblo de su esclavitud, a partir del momento en el que Dios los libera, para Israel fue como un nuevo comienzo, fue como el retoño. Y a partir de ese momento y a partir de ese evento que es conocido como la Pascua, en el calendario judío, el mes de Nisan va a ser considerado como el comienzo del año, o como podríamos mencionar, como el primer brote o el retoño, porque es cuando comenzaba para el judío su calendario, ¿sí? Así que todas estas cosas que estamos mencionando están íntimamente y muy ligadas al Antiguo Testamento, al evento de la Pascua. Así que año 30, en el mes de Nisan, aproximadamente para nosotros sería equivalente al mes de abril, y era un día lunes. Específicamente sería el lunes 10 de abril de nuestros tiempos o el lunes 10 de Nisan del año 30. Y sabes, hay muchas cosas acá hermosas, ¿no? Porque justamente en el día 10 de Nisan, si nosotros estudiamos la ley mosaica, ese día, el día 10 de Nisan, era la fecha cuando los judíos tenían que elegir o tenían que seleccionar el cordero para sacrificarlo en la Pascua unos días después. Todas estas cosas no son coincidencias, no son circunstanciales, sino que en la agenda divina, en el plano cronológico de nuestro Dios, Él ya había determinado que fuese así. Así que justamente el día que los judíos elegían el cordero pascual para sacrificarlo, fue exactamente el mismo día en el que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo su entrada triunfal, voy a decirlo entre comillas, representando la selección de Cristo como el cordero pascual que sería sacrificado tan solamente unos días después o unos días adelante. Ahora, ¿por qué dije que la entrada triunfal con comillas, ¿no? Algunos conocemos este pasaje como la entrada triunfal de Cristo o como la coronación de Cristo, ¿no? Porque al final de los versículos que estuvimos leyendo, el pueblo clamaba y decían Hosana, y se hacían referencia a Jesucristo como el Hijo de David, así que en su mente ellos tenían la idea de un Cristo como rey. Pero ¿por qué te digo que es una entrada triunfal entre comillas o por qué sería una coronación entre comillas? Porque realmente esta coronación, esta proclamación de Cristo como rey no tenía absolutamente nada de oficial. Un escritor menciona lo siguiente en cuanto a una coronación o a un evento triunfal de un rey como lo sería este. Y fíjate, dice que este evento, en Marcos capítulo 11, no es un evento oficial. Aunque Cristo es el verdadero rey, esta coronación o esta entrada triunfal realmente fue falsa, fue un montaje. Si nos damos cuenta o si pensamos en una coronación, si tú has visto alguna coronación de los reyes de España o algún evento así, te darás cuenta que es muy distinto a lo que vimos aquí, porque en esta coronación o en esta entrada triunfal fue sumamente humilde. Si tú ves una coronación de un rey, lo menos que tiene es humildad. Son eventos majestuosos, son eventos donde se derrocha una cantidad considerable de dinero, son eventos ostentosos, y esta entrada de nuestro Señor Jesucristo no tiene nada que ver con esto, sino que más bien es una entrada totalmente humilde. Es una entrada inesperada porque, dadas las circunstancias, todo fue dándose para que se diera esta coronación o para que se hiciera esta entrada triunfal, pero fue algo inesperado, no fue algo planeado. Si nosotros pensamos en una coronación de un rey, son eventos que son sumamente planeadas o planeados al más mínimo detalle. Este no fue tampoco un evento oficial, porque si bien había una multitud de gente, no había ningún mandatario, no había ninguna persona de relevancia
no había ningún dignatario, como si nosotros pensamos en una coronación, generalmente hay personalidades distinguidas invitadas a este tipo de eventos, pero acá en este pasaje no hay ningún mandatario, ningún dignatario. No hay ningún tipo de protocolos. Si hablamos nosotros de una coronación oficial, existen muchísimos protocolos, hasta de quién entra, cómo entra, quién saluda primero, a quién saluda, de qué forma saluda. Marcos capítulo 11 no hay absolutamente ningún protocolo. En una coronación real, generalmente va a haber una insignia que puede ser un báculo o un cetro, o existe un trono o existe una corona, pero Marcos capítulo 11 no hay absolutamente ninguna insignia que nosotros podamos relacionar o que tenga que ver con que tenga que ver con la realeza, ¿sí? Así que por eso te decía, es una coronación o es una entrada triunfal entre comillas, porque no hay ningún elemento de una coronación real o de una coronación digna como se tuviese que haber hecho. Sin embargo, aunque esta coronación o aunque esta entrada triunfal es fake, como dirían ahora los jóvenes, o es falsa, Jesucristo realmente era Dios y realmente es Dios. Lo que nosotros esperamos es prácticamente lo que describe más adelante Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 20, narran lo que será la coronación o verdaderamente la aparición triunfante de nuestro Señor Jesucristo, pero va a ser otro evento totalmente diferente. Lee después Apocalipsis capítulo 19 y 20, donde nuestro Señor Jesucristo sí va a venir con un protocolo, va a venir montado no en un pollino, sino en un caballo blanco con toda una comitiva, y esa sí sería entonces la entrada triunfal o la coronación real y legítima de Jesucristo como Rey. Pero este pasaje, digamos que no cumple con estas características, aunque tiene el título, ¿no? Y de hecho, si nosotros recordamos algunas de las cosas que habíamos estudiado en este mismo capítulo, en el capítulo 10 de Marcos, si recordamos capítulo 10, versículo 32, nuestro Señor ya le había dicho a los discípulos, Él había anticipado su muerte. Es decir, Jesucristo junto con los 12, junto con los discípulos que le acompañaban, ellos ya sabían prácticamente a qué entraban a Jerusalén, y ellos estaban conscientes, o por lo menos tenían la información de que el objetivo de que Jesucristo fuese a Jerusalén era para dar su vida en rescate por muchos, ¿ves? Así que no había ningún motivo para pensar entonces que esa entrada era justamente el anunciamiento de Jesucristo como Rey. Marcos capítulo 10, versículo 45, una vez más, nuestro Señor Jesucristo dice, es que yo he venido no para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Ya cuando nosotros tomamos todos estos elementos, nos damos cuenta que realmente este evento no tiene que ver, aunque el título es así, no tiene nada que ver con una coronación, ni tiene que ver nada con un evento que pudiera clasificarse como un evento de una entrada triunfal. Tiene otras características. Si nosotros avanzáramos unos capítulos más a Marcos capítulo 14, versículos 1 y 2, ¿sabes? Es algo bien interesante, ¿no? Porque Marcos 14, versículos 1 y 2 dice que los líderes religiosos ya tenían muchísimas ganas y ellos lo que más anhelaban era deshacerse de Jesucristo, querían matarlo. Pero dice Marcos capítulo 14, versículos 1 y 2, que ellos piensan y dicen, no lo hagamos durante las fiestas, porque ellos tenían temor de la multitud, tenían temor del pueblo, ¿sí? Así que es sumamente interesante porque este evento no es parte de la agenda humana. Si bien los líderes religiosos ya habían hecho un complot, sin duda los líderes religiosos ya habían maquinado en su corazón y en su mente matar a nuestro Señor Jesucristo, pero escucha bien, todo lo que leemos nosotros acá en Marcos capítulo 11 fue planeado, orquestado y llevado a ejecución nada más y nada menos que por nuestro Señor Jesucristo y por Dios. Todo el escenario fue planeado por Él. Si tú recuerdas, muchas veces cuando nuestro Señor hacía milagros,
él le decía a las personas que él sanaba, o cada que hacía una señal, decía, vayan y, ¿qué decía? No le cuenten a nadie, porque no era todavía el tiempo, porque nuestro Señor no quería que los ánimos se agitaran, no quería causar controversia, no quería que los tiempos se adelantaran, no quería causar confusión ni quería conmover al pueblo, y por eso en muchas ocasiones nuestro Señor le decía, vayan y no le digan nada a nadie. Pero en esta ocasión, nuestro Señor ve que viene mucha gente, que lo coronan rey, y a diferencia de todos esos eventos, tú te darás cuenta que Él lo aceptó, no se opuso, ni dijo que no lo hicieran, porque en la agenda divina y en los tiempos de Dios, ese era justo el momento y era exactamente el día 10 de Nisán en el que el Cordero Pascual tenía que ser presentado y tenía que ser elegido. Como te decía, para unos días después ofrecer su vida en sacrificio por muchos. Así que realmente los líderes religiosos no tenían opción. Esa era la fecha exacta en la que nuestro Señor Jesucristo había estipulado para entrar a Jerusalén y comenzar con esta última semana. Las cosas estaban dadas, las cosas estaban puestas. Habíamos mencionado, estudiando el capítulo 10, que eran los días de la Pascua, eran los días donde muchos peregrinos viajaban a Jerusalén justo para celebrar la Pascua, y habíamos mencionado que aproximadamente hay registros. El registro más antiguo que se tiene es del año 40 después de Cristo, es decir, 10 años después de esto que estamos leyendo. Hay un registro hecho por un judío, un registro histórico, que dice que en esas fiestas, 10 años después de este pasaje, en el año 40 después de Cristo, se contabilizaron 260,000 corderos que fueron sacrificados en las fiestas. Y si más o menos o aproximadamente un cordero era representativo de una familia de aproximadamente, podríamos decir, 10 personas, cada uno de esos 260,000 corderos representaba 10 personas, podríamos pensar que en esos momentos habría alrededor de 2 millones o 2,600,000 personas llegando a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y todo esto fue orquestado, como te decía, y todo esto fue planeado por nuestro Señor Jesucristo, porque en el momento en el que Él sería sacrificado, justamente como el Cordero Pascual, era necesario que la mayor cantidad de personas fueran testigos visuales de lo que estaba sucediendo en aquella cruz. Así que todos estos detalles son hermosos de estudiar y nos dejan ver en detalle cómo todo se iba cumpliendo de una manera precisa y de una manera exacta, no como lo habían planeado los líderes religiosos que odiaban a Jesús, sino como Dios y Jesucristo mismo lo habían estipulado. Así tenían que suceder las cosas con una exactitud y con este grado de detalle. Así que esto tiene que ver con esta entrada en Marcos capítulo 11, versículo 1. Más o menos para que tengamos una idea de la cronología de los eventos, que lo vamos a ir estudiando. La entrada triunfal, como te decía, va a ser el día lunes. El día martes nuestro Señor va a entrar al templo y quizás recuerdas que va a ser una limpieza del templo, de todos estos mercaderes que estaban haciendo negocio previo a la celebración de la Pascua. Ese mismo día martes, nuestro Señor Jesús va a ver un higo que no daba fruto y lo va a maldecir. ¿Ves? Por eso Betfagé es casa de higos verdes, pero había un higo ahí que no había sido fructífero o que no había dado fruto. El día miércoles, nuestro Señor tiene una discusión con algunos líderes judíos, habla algunas palabras de enseñanza en cuanto a su segunda venida, y ahí es cuando Judas va a planear justamente la traición. Día jueves va a ser la preparación de la Pascua por los discípulos. Ese día jueves en la noche es cuando van a ir al huerto de Getsemaní, para que entonces el día viernes muy temprano van a suceder 6 juicios, 3 juicios religiosos, 3 juicios políticos, y en esa misma tarde del día viernes, 14 de Nisán, que es la fecha en la que se sacrificaba el Cordero Pascual,
coincidiendo exactamente con el calendario judío, Jesucristo va a morir como el Cordero Pascual. Sábado, su cuerpo va a permanecer en la tumba. Día domingo, 3 días después, va a ser la resurrección. Entonces, ese es el cronograma de los últimos días. De este pasaje, bueno, lo primero que podemos entender es que fue una coronación prematura, porque realmente no era el tiempo todavía. Los judíos pensaban que era el hijo de David, que iba a establecer su reino, pero bueno, como ya lo mencionamos bien, esto fue una coronación o una entrada triunfal prematura, porque su coronación como rey va a ser hasta Apocalipsis capítulo 19 o capítulo 20, ¿sí? Algo interesante también de esta coronación, una coronación real, una coronación legítima o genuina, o una coronación oficial, no proclamas a alguien como rey para los pocos días, 4 días después, a ese que proclamaste como rey, terminas matándolo, ¿no? Entonces te digo, por muchas circunstancias, realmente esto no es ni una entrada triunfal, ni nada relacionado con una coronación de Cristo, es más bien una coronación falsa o una coronación prematura a lo que tendría que pasar después. No solamente es una coronación prematura, sino estos pasajes tienen que ver con el cumplimiento de un evento profético. Dice ahí el versículo 2, y les dijo: ir a la aldea que está enfrente de vosotros, luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Un pollino era pues un bebé, digamos, podríamos decir, o un burro que todavía no se había desarrollado. Y todo esto tiene que ver con una parte de un cumplimiento profético muy importante. Versículo 3, si alguien dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta en el recado del camino y lo desataron, y unos de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Y te das cuenta en los siguientes versículos que todo va a suceder exactamente como nuestro Señor Jesucristo había dicho. Él sabía que cruzando el monte Sinaí, bajando a Jerusalén, iban a entrar estos 2 discípulos, iban a ver como el portón de una casa, podríamos decir, y en ese portón no iba a haber un caballo, no iba a haber un perro, no iba a haber una carroza. Nuestro Señor Jesucristo sabía que en ese lugar iba a haber un burrito. No cualquier burro, sino que exactamente iba a ser un pollino, es decir, un burrito pequeño que jamás nadie había montado. No solamente sabía eso, todas estas características del burro, no sabía solamente que él iba a estar atado. Él sabía que en el momento en el que los discípulos desataran ese pollino, él sabía que iba a venir una persona que les iba a preguntar qué estaban haciendo con ese pollino, y nuestro Señor Jesucristo sabía también, o sabía incluso la respuesta que este hombre iba a dar y cómo iba a reaccionar. De hecho, podemos entender que de alguna manera este hombre, el dueño del pollino, conocía acerca de Jesús, había escuchado de alguna manera acerca del maestro, y por eso cuando los discípulos le dicen: el maestro lo necesita, el dueño del pollino no se queja, no reclama, sino que sabiendo quién necesitaba el pollino, simplemente lo deja ir, ¿no? ¿Cómo sabía nuestro Señor todas estas cosas? Simple y sencillamente porque como Dios es omnisciente. Él había creado ese pollino, Él había creado al hombre que era dueño del pollino, así que por eso Él sabía exactamente, con lujo de detalles, cómo se iban a desarrollar todos estos eventos. Y quizá la pregunta que vendría a la mente de alguno de nosotros es: ¿qué tiene que ver un pollino? ¿Qué tiene que ver toda esta situación con algo tan importante como el comienzo de la última semana de la vida de nuestro Señor? Algunos hasta podrían considerarlo, y yo te digo, la primera vez que leí este pasaje, la realidad es que hasta se me hizo un evento, una anécdota graciosa de cómo es eso, que vienen, se llevan a mi burro y dicen: después te lo devuelvo, sin firmar un pagaré, sin pedir más explicaciones, sin quejarse.
Y digo, las primeras veces que leí este pasaje se me hacía algo hasta incluso gracioso, ¿no? Pero no tiene que ver con algo gracioso, sino que, te digo, tiene que ver con el cumplimiento de muchas cosas que se habían escrito acerca de Jesús, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos ir a pasajes como Primera de Reyes. En Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 33, se va a hacer la mención, Primera de Reyes 1:33, va a ser la coronación de Salomón como rey. Y ¿sabes qué interesante? Porque justamente la entrada y el momento de la coronación de Salomón como rey va a ser nada más y nada menos que en un asno, que en un burrito, tal cual lo hizo nuestro Señor. No solamente él, sino que este versículo en Primera de Reyes 1:33 dice: y el rey les dijo, hablando el rey David, tomen con ustedes a los siervos de su señor, hagan montar a mi hijo Salomón en mi propia mula y llévenlo a Gihón. Es decir, no solamente Salomón hizo una entrada para coronarse como rey en un burro, sino que su padre, el rey David, anteriormente, en el momento de ser coronado, también había utilizado una mula o un asno o un burro para ser coronado, ¿sí? No solamente estos pasajes. Mateo 21, versículos 4 y 5, dice, Marcos no da la razón por la cual sucedió este evento, pero este mismo pasaje en Mateo nos deja ver claramente por qué se dio todo esto del pollino. Dice así, Mateo 21, 4, 5, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta profecía tiene que ver con Zacarías capítulo 9, versículo 9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que todo este evento del pollino no era circunstancial, no era solamente para el anecdotario, sino que estaba dando cumplimiento a una profecía que se había dado cientos de años atrás. No solamente esta profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, si nosotros nos vamos al libro de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, no tenemos tiempo para estudiar estos versículos porque tan solamente estos versículos de Daniel capítulo 9 serían tema de estudio de por lo menos una semana, más o menos. A lo mejor estás familiarizado con lo que se conoce como la profecía de las 70 semanas de Daniel. Después lee los pasajes porque ahora no tenemos el tiempo necesario como para leerlos y estudiarlos, pero ahí se profetiza con exactitud, tú puedes hacer las cuentas, habla justamente acerca de 70 semanas, o más bien hace una mención a 69 semanas, que es cuando aparecería el Mesías, y la última semana, la semana 70, es una referencia a eventos que van a suceder después del arrebato, tribulación y gran tribulación. Pero Daniel capítulo 9 había profetizado exactamente, y les digo, tristemente no tenemos el tiempo para hacer un estudio exhaustivo de Daniel 9 ahorita, pero había predecido exactamente el momento en el que Cristo habría de entrar en Jerusalén. Después si tienes dudas lo puedes preguntar, pero te das cuenta, no fue un evento, todo esto no fue un evento circunstancial, todo estaba armado como se armaría un rompecabezas, desde la selección del Cordero Pascual el día 10, la necesidad de que hubiera una multitud de más de 2 millones de personas, el hecho de llegar montado en un pollino que ya había sido profetizado muchos años atrás. Así que este pasaje va a ser un importante pasaje y va a ser el cumplimiento a muchas de las profecías. Este tipo de pasajes o este tipo de enseñanzas tendrían que hacer entender al judío y obviamente tendrían que hacernos entender a nosotros que Jesucristo no es nada más y nada menos que el Mesías que había sido prometido y que había sido profetizado muchos años atrás.
Así que fue una coronación o una supuesta coronación o una entrada triunfal prematura, pero también fue un evento profetizado con muchos años de anticipación. Me gustaría ir cerrando con algunas cositas ya para terminar. Hay muchos detalles, pero bueno, no podemos estudiarlos todos, ¿no? Como todo pasaje, creo que lo que más tenemos que buscar nosotros, aparte de entender que todo esto ya había sido profetizado, tenemos que buscar cómo pasajes como estos afectan o tendrían que afectar nuestra vida, ¿no? Y sería la parte práctica de este mensaje. Para mí, sin duda, la parte práctica tiene que ver con la respuesta que dan los diferentes actores de este pasaje. La multitud no, porque como te decía, esta misma multitud que estaban gritando y que decían Hosana al Hijo de David, esta palabra Hosana literalmente significa salve ya. Entonces lo que ellos gritaban y lo que proclamaban era decirle a Jesús, eres el Hijo de David, eres el Rey prometido, sálvanos ya. Pero esta misma multitud que lo proclamaban como rey, 4 días después era la misma multitud que lo estaban entregando para que muriese. Así que no vamos a hablar mucho más de esta multitud. Podríamos decir, a comparación del ciego Bartimeo, esta multitud dio evidencias de que tenían el conocimiento, pero que realmente nunca habían creído en Cristo, que lo proclamaron como rey, pero en su corazón nunca lo habían hecho el rey de sus vidas. Pero quisiera terminar con la actitud de algunos de los otros personajes o actores de este pasaje. Me encanta porque nuestro Señor envía a 2 de sus discípulos a entrar a Jerusalén, buscar este pollino, desatarlo y llevárselo. Si prestamos atención, ¿cuál es la actitud de estos 2 discípulos? ¿Sabes? Si a mí alguien me dijera, y lo voy a poner en términos contextuales que a lo mejor nosotros podríamos entender más, por ejemplo, si Martín me dijera, vete allá al centro, vas a encontrar un auto, un Lamborghini, estacionado ahí, ábrelo y me lo tienes que traer. Lo menos que yo haría sería hacerle 1000 preguntas, ¿pero por qué? ¿Estás loco? ¿Cómo voy a hacer eso? Capaz que lo hago y me van a matar, capaz que lo hago y alguien me va a violentar, me van a hacer algo. Mi mente estaría llena de preguntas y llena de objeciones y llena de dudas de cómo realizar esto, ¿no? Sin embargo, los 2 discípulos, sin objeción alguna, como si ellos mismos supiesen qué es lo que iba a suceder, ¿qué hacen? Inmediatamente obedecen al mandato que nuestro Señor Jesús les había dado. No solamente la actitud de ellos, sino la actitud del dueño del pollino. En nuestros términos, Lamborghini. Ahora, dice el pasaje que era un pollino que nunca lo habían montado, es decir, era un pollino 0 kilómetros, ¿no? Salido de agencia. Imagínate la escena, te encuentras un auto ahí, 0 kilómetros, tienes que ir, tienes que abrirlo y me lo tienes que traer. Yo sé que alguien te va a preguntar que qué estás haciendo, solo le dices que lo necesito, ¿no? Y la persona, ¿qué tiene que hacer? Bueno, si lo necesitas, llévatelo. Es una historia que es totalmente fuera de la lógica y fuera de la comprensión humana. Pero los 2 discípulos obedecieron. Les dice nuestro Señor, cuando el hombre pregunte que qué hacen, ¿qué era lo que tenían que responder los discípulos? Una frase bien corta. El Señor ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Lo necesita. El Señor lo necesita. Y creo que si Jesucristo realmente era el Rey, que esta multitud estaban vitoreando y estaban proclamando que era el Rey, lo más lógico es que a la voz del Rey todos obedeciesen. Así que Jesucristo estaba siendo presentado y estaba haciendo su entrada triunfal a Jerusalén como Rey. Lo más lógico era que si alguien o si Cristo necesitaba este pollino no tenía opción
y tenía la obligación de estar al servicio ¿de quién? De su rey. Y yo leo esta frase y pienso en esta frase y veo a dos discípulos obedeciendo, y veo al dueño del pollino obedeciendo, y veo al pollino obedeciendo, y automáticamente tengo que pensar en qué tan obediente estoy siendo yo a lo que Dios me pide. Y más específicamente, qué tan obediente estoy siendo para poner mi vida al servicio de un rey. Qué frase, ¿no? Lo único que tenía que saber el dueño era que el rey necesitaba el pollino. Y la realidad es que, siendo el rey del universo, realmente no lo necesitaba. Digo, él lo creó, él creó todo, no necesitaba un pollino para hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Es decir, no es que no lo podría haber hecho si no hubiera estado el pollino presente, pero sí lo necesitaba para que se cumpliesen sus propósitos. Y sabes, la realidad es que nosotros somos como el pollino, tendríamos que ser como él, ¿no? Humildes, serviciales, obedientes. No por el hecho de que Dios me necesite, no por el hecho de que Dios te necesite a ti o por el hecho de que Dios nos necesite a nosotros, sino que Él va a cumplir sus planes y va a cumplir sus propósitos conmigo, o como diría yo a veces, conmigo o sinmigo. Él lo va a hacer. Él va a cumplir sus planes, Él va a cumplir sus propósitos contigo o sin ti. Él va a cumplir sus planes y va a cumplir sus propósitos a pesar de ti. Pero sabes, en su infinita gracia y en su infinita misericordia, Él me invita y Él te invita y Él nos invita a cada uno de nosotros a que seamos instrumentos para que Él cumpla sus planes. No porque sin ti no lo pueda hacer, sino porque Él se complace en utilizarte para ser parte de sus planes y sus propósitos. Y sabes, quizá lo has escuchado alguna vez o lo has escuchado muchas veces, o a lo mejor es la primera vez que hoy lo escuchas, pero déjame decirte esto: Dios te necesita, Dios me necesita a mí, Dios nos necesita a nosotros como iglesia. Nuestra actitud, ¿cuál tendría que ser ante las oportunidades de servicio que tenemos en la iglesia y fuera de la iglesia? Nuestra actitud tendría que ser simplemente como la de ese animalito: humildemente obedezco y me pongo al servicio de mi rey. Es un pasaje muy lindo, que con muchos detalles más, pero que no nos da tiempo de estudiar. Pero quería terminar con esta idea. Todos los actores, a excepción de la multitud, todos los actores de esta historia obedecieron. Nosotros tenemos que obedecer también. Y si en algún momento hemos proclamado que Jesús es el Rey, nuestra vida tiene que ser congruente. Nuestra vida tiene que ir acorde con aquello que nosotros decimos que Él es y que Él representa para nosotros. ¿Cómo termina la historia? Bueno, sin duda no fue una coronación, no fue una entrada triunfal. Después de este evento, encontramos a nuestro Señor Jesucristo nuevamente solo y regresando prácticamente solo otra vez a Betania. Eso tendría que suceder con un rey o con alguien que acaba de ser proclamado como rey. Evidentemente que no. Nuestro Señor Jesús solo en la noche regresando a ese lugar. Evidencia de que, bueno, esta gente tenía cierto conocimiento de Cristo, pero realmente nunca habían experimentado una conversión genuina en sus vidas. Así que bueno, vamos a terminar ahí el día de hoy con esta enseñanza, este pasaje que fue un evento prematuro, que fue un evento profético, pero que también sin duda es un evento que puede llevarnos a aplicaciones prácticas a nuestra vida. Vamos a terminar orando. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo. Dios, ¿cuánto tendríamos que aprender de un burro? ¿Cuánto tendríamos que aprender, empezando por mí mismo, a ser humildes como ese animalito, a ser serviciales,
como ese animalito y a ser obedientes como Él. ¿Cuánto podemos aprender de un ser que para muchos es un animalito insignificante, de no mucha importancia, de no mucho valor, pero que sin duda trae enseñanzas a nuestra vida? Gracias por este pasaje. Gracias a Dios porque es un pasaje sumamente importante y da cumplimiento a lo que se había profetizado muchos años atrás y que da pie para lo que sería la última semana en la vida de tu hijo y el cumplimiento del glorioso plan de nuestra salvación. Gracias por este tiempo y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.